estado de la situación financiera. En este video vamos a ver entonces con más profundidad cómo está compuesto este estado de la situación financiera y cuáles son, por ejemplo, sus principales características. Este informe entonces nos muestra cuál es la posición financiera de una empresa, pues porque como ya lo sabemos, nos va a mostrar cuáles son los recursos que el negocio tiene, nos va a mostrar cuáles son todas las obligaciones que igualmente posee y cómo está conformado ese patrimonio. También ya se sabe que es un informe estático porque es una fotografía que le tomamos hoy a esos tres elementos que componen ese estado de la situación financiera. Por lo tanto, entonces, mediante dicho informe podemos conocer cuáles son los recursos que posee un negocio en determinada fecha, tomar las decisiones qué vamos a hacer con esos recursos, si los vamos a vender, si los vamos a poner a producir más o algo así parecido. Identificar cómo esos recursos fueron adquiridos, pues siempre tenemos que justificar que si tenemos unos recursos debemos de demostrar cómo se adquirieron. A la vez, pues entonces nos permite, digamos que identificar esos recursos y cuáles son las obligaciones que el negocio tiene o los pasivos o las deudas que tiene ese negocio por haber adquirido determinados recursos. Y también nos permite conocer cuáles son los aportes realizados por los dueños o cuáles son también las posibles utilidades o pérdidas que el mismo negocio haya generado. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que esos tres elementos que posee el estado de la situación financiera son entonces los recursos, y que esos recursos ya contablemente ya los vamos a llamar entonces activos, que esos recursos fueron conseguidos, por ejemplo, a través de deuda, y que esa deuda son los derechos entonces que poseen unos terceros o también llamados acreedores, que esas deudas entonces contablemente las conocemos como los pasivos que tiene la empresa, y que de igual manera esos recursos pudieron haber sido adquiridos también a través de aportes hechos por los dueños, y que esos aportes pues serán entonces esos derechos que puede tener un dueño sobre tales recursos, y que esos derechos o aportes de los dueños los vamos a llamar entonces patrimonio. Entonces, perfectamente yo puedo decir mis recursos son parte de los dueños o totalmente de los dueños, o una combinación, por ejemplo, que obtuve ese recurso a través de una combinación de deuda y con aporte de los dueños o los recursos propios entonces del negocio. Que ya también lo veíamos, que ese cuerpo, más bien, o ese informe está dividido en un encabezado y en un cuerpo. Veíamos entonces que teníamos que distinguir cuál es el nombre de la empresa, qué informe estamos presentando, a qué fecha estamos presentando dicho informe, y que pues la moneda en que debe ser presentada. Y a la vez que el cuerpo, lo que anteriormente veíamos como simplemente activos, pasivos y patrimonio, pues de ahora en adelante ya lo vamos a dividir en pasivos, por ejemplo, activos corrientes y no corrientes, pasivos corrientes y no corrientes, y patrimonio. Cuando nos referimos a ese concepto de corrientes y no corrientes, hace referencia entonces a que un activo será corriente cuando yo lo logro convertir en dinero en un tiempo inferior a un año, mientras que un activo será no corriente, pues porque no lo tengo no para la venta, porque lo tengo para apoyar las actividades de la empresa, y que si lo fuera a vender pues se me demoraría un poquitico más en convertirlo entonces en dinero. Igualmente, digamos que esa misma clasificación vemos que sucede con los pasivos. Ellos serán pasivos corrientes y no corrientes. Clasifican como corrientes todas aquellas deudas que la empresa debe de cubrir o de pagar en el corto plazo, y los pasivos no corrientes serán deudas que la empresa tiene a más de un año y que seguramente pues las irá a pagar en el largo plazo.
Como pueden observar, el patrimonio no está dividido en corriente y no corriente. Pues yo dueña, hago aportes al negocio, pero yo hago esos aportes al negocio con la esperanza de tener ese negocio a largo plazo. Y entonces, si voy a tener ese negocio a largo plazo, pues él no se va a clasificar, es que mi patrimonio, esto es para corto y esto es para largo. No, siempre el patrimonio se hace con la intención de tener un negocio entonces a largo plazo. Por esa razón no lo vamos a dividir en corriente y no corriente. Acá entonces tenemos la nueva estructura mucho más completa del estado de la situación financiera. Entonces vemos cómo, por ejemplo, se dividen esos pasivos, se van entonces a dividir, ya lo veíamos, en corrientes y no corrientes, que sería toda esta partecita que tenemos acá, activos corrientes, pasivos corrientes, por aquí tenemos los pasivos no corrientes, los activos no corrientes. Entonces, pero ya con otra serie de cuentas que pronto anteriormente no habíamos visto antes en clase. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, voy a explicar algunas de las cuentas que componen, puede ser el activo corriente o el no corriente, el pasivo corriente o el patrimonio. Voy a explicar, digamos, que las cuentas que son como menos conocidas para nosotros. Entonces, si tengo acá, por ejemplo, dentro de los activos corrientes, voy a tener una cuenta por acá llamada activos disponibles para la venta. Con la llegada de la normatividad internacional acá a Colombia, pues digamos que se tuvo un mejor beneficio en la clasificación de estas cuentas, porque nosotros podíamos tener bienes, o las empresas pues podían tener bienes, y esos bienes muchas veces no se conocía cuál era la intención de la gerencia en mantener esos bienes. Si los mantenía para rentarlos, si los mantenía para prestar la actividad de la empresa, etc., o si los tenía, por ejemplo, para venderlos, como es el caso de los activos disponibles para la venta. Entonces, cuando yo tengo esta cuenta, estoy haciendo lectura de que la empresa tiene, por ejemplo, un bien raíz, pero que ese bien raíz lo va a vender en el corto plazo. Cosa que si clasificara acá, por ejemplo, dentro de la propiedad, planta y equipo, no sería la misma lectura. La lectura que haríamos, por ejemplo, de una propiedad raíz que tenemos aquí dentro de la propiedad, planta y equipo, decimos, es un bien que la empresa tiene, pero para prestar la actividad del negocio. Entonces, la lectura es, vuelvo y repito, de esta cuenta es que es un bien que en este momento la empresa tiene disponible para la venta. Igualmente, tenemos, por ejemplo, esta cuenta de activos biológicos. Cuando nos referimos a un activo biológico, son todos aquellos animales o sembrados que tiene determinado negocio, y que esa cuenta de activos biológicos la va a clasificar bien sea en activos biológicos corrientes o en activos biológicos no corrientes. ¿Qué hará que clasifique como corriente o no corriente? Es dependiendo, por ejemplo, si estamos hablando de un sembrado que tiene un sembrado, por ejemplo, de naranjas. Mientras tenemos el sembrado de naranjas, los árboles sin producir, pues diríamos entonces que todo ese plantío clasificaría como un activo biológico no corriente. Pero en la medida en que ese plantío de sembrado de naranjas que tenemos empieza a producir naranjas, todas las naranjas, toda la cosecha que cojamos de naranjas, la vamos a clasificar como activos biológicos corrientes, pues porque ya es producción que tenemos entonces lista para vender en el corto plazo. También tenemos la cuenta de inversiones temporales. Si nos fijamos, tenemos inversiones temporales dentro del activo corriente e inversiones temporales dentro del activo no corriente.
Entonces, dentro de este activo corriente, estas inversiones temporales pueden estar, por ejemplo, esos CDTs, esas fiducias que podemos convertirlas en dinero fácilmente. Mientras que cuando hablamos de estas inversiones permanentes es, por ejemplo, la inversión que yo hago en adquirir a otra empresa. Cuando yo adquiero a otra empresa, entonces para controlarla, entonces decimos que eso es una inversión permanente. Yo voy a buscar controlar a otro negocio, pero por lo general ese control yo lo busco es para el largo plazo. También tenemos por acá la cuenta de crédito mercantil. Cuando yo adquiero ese negocio, ese otro negocio, para controlarlo, es posible que al adquirir ese negocio me pidan más de lo que el negocio vale contablemente. Y entonces, si el negocio vale 1.000 millones de pesos, pero me están pidiendo 1.500, la diferencia, esos 500 que me están pidiendo de más, lo voy a llamar crédito mercantil. Es un mayor valor que yo pago por ese bien, porque, qué sé yo, porque el negocio es muy rentable, porque el negocio es muy conocido a nivel nacional o internacional, y eso no se ve reflejado acá dentro del estado de la situación financiera. Por ejemplo, esas dos características que acabo de dar no se ven reflejados aquí dentro de la situación financiera, entonces por eso me cobran de más. Ese mayor valor que yo pago de más lo vamos a llevar entonces a una cuenta llamada crédito mercantil. También están las propiedades de inversión, y estas propiedades de inversión es cuando poseo un bien raíz, pero ese bien raíz lo tengo para que me genere renta, por ejemplo, para alquilarlo. Entonces miren que tengo un bien que lo tengo para vender y está clasificado aquí dentro del activo corriente. Un bien que lo tengo para prestar la actividad principal del negocio y lo tengo clasificado acá dentro de la propiedad, planta y equipo. O un bien que lo tengo para arrendarlo, entonces lo clasificaría como un bien de inversión. Estas clasificaciones, vuelvo y repito, para nosotros los usuarios de esta información contable, pues nos queda mucho más fácil entender cuáles son las intenciones que tiene gerencia, por ejemplo, con respecto a estos bienes. Dentro de esta propiedad, planta y equipo, pues ya vemos por qué está compuesta, por qué bienes está compuesta, pero en especial por aquí hay una cuentica que se llama depreciación acumulada, y que, si lo ven, eso va restando. Esa depreciación acumulada lo que quiere decir es que casi que todos estos bienes que componen la propiedad, planta y equipo se desgastan, y que ese desgaste que tiene cada uno de estos bienes se va a llamar entonces contablemente depreciación acumulada, y por eso viene acá y resta, pues porque ellos con el tiempo se van entonces desgastando. Decía que casi todos los bienes, porque el único bien que no se va a desgastar es el terreno. El terreno, por el contrario, se valoriza o se desvaloriza. Por acá tenemos todo lo que son los pasivos corrientes. Recordemos que como pasivos corrientes son entonces todas las deudas que la empresa va a tener que pagar en un plazo no mayor a un año. Y que tenemos entonces también por acá los pasivos no corrientes, son deudas a más de un año. Por ejemplo, tenemos aquí obligaciones financieras. Esas obligaciones financieras o bancarias es lo que le debemos entonces a los bancos, pero entonces si yo presto 10 millones y tengo que pagar 2 millones en un año, esos 2 millones los clasificaría como un pasivo corriente, y los otros 8 millones restantes que quedaría debiendo los clasificaría acá dentro del pasivo no corriente. Entonces yo, usuario, hago interpretación, hago lectura de que la empresa debe 10 millones, pero que de esos 10 millones 2 lo va a tener entonces que pagar en el corto plazo. Tenemos acá la cuenta de proveedores, y esa cuenta de proveedores es entonces las personas que me suministran, bien sea bienes o materia prima, y que me lo fían. Y entonces cuando me lo fían, yo le estoy debiendo plata a esa persona o a esa empresa llamado proveedor.
Dentro del patrimonio, digamos que hay una cuenta en especial, las reservas, que es cuando se guarda plata de las utilidades. No se distribuyen las utilidades, sino que se apropia partecita. Muchas de ellas más adelante veremos que son obligatorias, otras porque la gerencia así lo destina, de que se guarde determinado dinero para un fin en especial. Y por acá decíamos que el terreno era susceptible, por ejemplo, que el terreno era susceptible de valorizarse. Cuando el terreno, por ejemplo, se valoriza, entonces se lleva un mayor valor de ese terreno contra una cuenta llamada superávit por revaluación. O sea, ese superávit por revaluación nace porque se le hace una revaluación a estos bienes de la propiedad, planta y equipo, y entonces sería un mayor valor que lo iríamos a mostrar acá dentro de la sección de patrimonio.